Doria, entonces me imagino que la profe Doria nos va a dar unas palabras pues de inicio, de bienvenida, entonces te escuchamos, mi profe. Bueno, muy buenos días, mi profe María Cristina. Muchas gracias por este espacio, queridos estudiantes. Buenas tardes. Ya estamos diciendo buenos días cuando aquí la mañana estuvo lluviosa, ahorita está soleada. Quiero darles un saludo y una felicitación a todos los que están aquí conectados. Si ustedes tienen sus grupos por WhatsApp, sé que se reúnen, hacen trabajo, inviten a sus compañeros, compartan la invitación, aunque ya se envió por Teams, se envió por el foro, se envió por el correo interno, se envió por el curso, por todos los medios que hemos compartido con la red docente esta invitación. El tema de hoy es muy importante, sí. Decía la profesora Cristina, sí, emocional y autocontrol frente al estrés. Qué bonito revisemos esto. ¿Quién no ha tenido estrés en la vida? Es una pregunta acá. ¿Será que alguien no ha habido un momento de estrés en su vida? ¿Es cierto? Yo lo he vivido, la propia María Cristina, la propia Andy, que la María Los Ángeles también, Nelson. Entonces, por eso es importante estar atentos, que la propia María Cristina tiene bastante información acá sobre este tema, bastantes tips que ustedes y a mí y a todos nos pueden servir. Entonces, quiero invitarlos que estemos atentos. Y en este momento, vuelvo y les digo, inviten a sus compañeros de grupo, sus compañeros de red que se conecten para que puedan participar y asistir a este CIPAS tan importante e interesante para todos nosotros. Entonces, darle las gracias a la profe María Cristina, a la profe acá, a todos ustedes, estudiantes, por el interés y la dedicación y el compromiso a esta hora de estar aquí conectados, atentos. Entonces, feliz tarde para todos y profe María Cristina, muchas gracias. Ahorita les comparto un enlace al campo de chat para que revisen sus datos, su asistencia y estén atentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias, mi profe Dorian, y feliz tarde para todos. El CIPA de hoy, nosotros tenemos una ruta en la parte emocional, entonces el CIPA de hoy, que es nuestro segundo CIPA, está direccionada a la gestión emocional y autocontrol frente al estrés. Entonces, quien les habla, la profe María Cristina Quintero Lozada, yo soy psicóloga especialista y magíster en neuropsicología clínica. En este momento, pues el fin es que quienes no pudieron ingresar o no habían ingresado, intenten ingresar por el campus. Como les mencioné, ahí está el nombre del CIPAS y está también el consecutivo para que puedan firmar también allí su asistencia. Lo ideal es que lo hagan por el campus, ¿sí? Pero también pues lo hicimos, o la profe Dorian pues va a compartir un link de asistencia para que también ingresemos por allí a quienes no pudieron en el campus, pero por favor, todos hacerlo por el campus y también por el link de asistencia, ¿listo? Como el nombre lo dice, para arrancar a hablar de la parte de gestión emocional, pero primero es que debemos hablar de las emociones. Sabemos que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones se definen como una reacción conductual que nosotros tenemos ante una situación o un evento interno o externo. Normalmente las emociones son algo del momento, ¿sí? Esa reacción que tenemos a nivel conductual o comportamental por algún acontecimiento que está sucediendo en su momento, ¿sí? Ya cuando hablamos de un sentimiento es algo que viene a prolongarse con el tiempo y que viene quizás a radicar o a sentirse por la acumulación de muchas emociones o desemociones fuertes que vienen pues a desencadenar toda una apreciación y una memoria que le damos a esa situación que a través del tiempo pues se puede procesar en respuestas simultáneas o similares cuando, digamos, nos presenta una situación, digamos, similar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, pues obviamente hay una reacción del sistema límbico, ¿sí? Y comenzamos a adquirir memoria de esos fenómenos que están aconteciendo. Entonces, hablamos principalmente de dos tipos de emociones, ¿sí? Se pueden hablar desde las emociones primarias, que cuando hablamos de emociones primarias son porque son el fruto del desarrollo y porque normalmente nosotros la tenemos como adaptación. Las emociones primarias son 6, ¿sí? Sabemos que es la alegría, la tristeza, el enojo, la vergüenza, el miedo y la sorpresa.
Todas las emociones son necesarias experimentar. No pensemos que el tener enojo, el tener miedo y el tener vergüenza son emociones negativas. Simplemente son emociones que se requieren sentirlas. El dilema y todo va es un poco más allá en cómo la manejamos, qué procesamiento le damos a esa emoción y qué tipo de respuesta y qué tanta duración tenemos con el tiempo y si la convertimos luego en un sentimiento, ¿sí? Pero por ahora las emociones son necesarias, no solamente, pues principalmente las básicas para el tema o se experimenta para el tema de evolución y de adaptación, pero posteriormente son necesarias también para el cambio, ¿sí? Para el tema no solo de adaptación, sino que el tema de un mayor aprendizaje, de exigirnos más, de tener un mayor reto, de posteriormente tener una capacidad de resiliencia, tener una capacidad de, digamos, de un aprendizaje significativo en nuestras vidas, ¿sí? Todas las emociones emergen en los primeros momentos de vida y en el transcurso de nuestra vida. En cambio, ya hay unas emociones que se le llaman secundarias. Esas emociones no aparecen hasta antes de, digamos, antes de los 3 años, no aparecen, ¿sí? Más o menos hacia los 3 años vienen a experimentarse o a sentirse ya emociones secundarias, pues como tal son frutos ya de maduración, de la experiencia y el contacto que se tiene con los procesos sociales, con el mundo exterior y con lo que normalmente experimentamos, que comenzamos a crear de cierta manera una memoria, ¿sí? Entonces, en ello estamos. Resulta que a través de eso conocemos la rueda de las emociones. Cuando hablamos de la rueda de las emociones es cuando hay un conjunto de esas emociones básicas con esas emociones secundarias que nos puede crear muchas emociones más que al unificarse pues crean, digamos, espacios que dan respuesta tanto conductual como verbal y a nivel comportamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la parte roja, que es cuando hablamos de toda la emoción, por ejemplo, el enojo, ¿cierto? Entonces resulta que si uno está acá enojado, luego puede pasar a un enfado, ¿sí? Puede pasar a una ira y termina siendo una furia. Digamos, de exterior a interior viene a aumentarse como esa expresión y eso que, digamos, genera que muchas veces no actuemos con raciocinio, sino como de manera impulsiva, como animalitos, y que muchas veces nos arrepintamos de acontecimientos, hechos que hagamos en su momento y que obviamente pueden perjudicar, hacernos daño o hacer daño a otras personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la del enojo y a medida que aumenta, pues se va convirtiendo en una furia. ¿Sí? Aquí tenemos otra que es digamos, puede llamarse como el miedo, el tedio, la parte adversa, el odio, que de cierta manera es parecida a esta, por eso se es como moradita. Y si la persona experimenta estas emociones con esta, se puede convertir en un desprecio. Desprecio hacia alguien, desprecio hacia una situación, desprecio hacia muchas personas o espacios, ¿sí? La unificación de estas dos que de cierta forma en su conjunto pues llegan a ser muy negativas, ¿sí? Si nos vamos aquí a la parte de la tristeza, entonces está la melancolía, la tristeza, la pena, pues que se puede convertir al unificar con la parte del odio en un remordimiento, ¿sí? En sentir aspectos negativos hacia alguien o hacia una persona, un acontecimiento que siempre está como ahí ese pensamiento negativo y eso que está de cierta forma aconteciendo. También la distracción, que viene a ser también la sorpresa, el asombro, entonces al unificarse con la tristeza puede causarnos una decepción, ¿sí? Si tenemos tristeza y hay una sorpresa y esa sorpresa no es positiva sino negativa, pues causan que esa persona o eso nos lleve a una decepción. O lo contrario, si hay una tristeza, pero la sorpresa es algo hacia lo positivo, hacia el bien y demás, pues obviamente al mezclarse puede llevarse en algo optimista, algo de alegría, algo próspero, pero al ser así, solamente triste y quizás sin nada positivo, pues se puede convertir en una decepción. Si hablamos de estas con la parte del temor, del miedo, del terror, puede ser que siempre mantengamos con susto, ¿sí? Con una predisposición a que quizás alguien nos va a hacer daño, a que quizás alguien pues va a estar ahí, digamos, de cierta forma, va a generar algo negativo en nosotros, de que todo nos va a salir mal, ¿sí? De ese susto de querer experimentar algo nuevo, hacer algo nuevo, ¿sí?
Y si nos vamos con la apropiación, confianza, admiración, que ya vienen siendo las positivas, muy positivas, pues puede generar una sumisión si tenemos temor hacia alguien. O sea, tengo esa confianza, lo admiro y todo, pero como me da miedo decirle las cosas y demás, puedo ser una persona sumisa. Pero si llego a tener esa confianza y demás sin tener ese temor, pues puedo llegar a un amor, ¿sí? Puedo llegar a algo positivo, puedo llegar a una admiración, puedo llegar a un buen trabajo, puedo llegar a hacer cosas muy, digámoslo así, desde la parte, a ver el mundo desde la parte positiva, a ser una persona que tome decisiones, que ayude a enfrentar temores y demás. Si lo llevamos a la parte de serenidad, la parte de alegría, la parte del éxtasis con la unificación del anterior, pues ahí es donde llega completamente el amor. El amor no solamente hacia la pareja, sino el amor hacia los hijos, el amor hacia un amigo, el amor hacia un compañero, ¿sí? Es el amor en sí desde la parte positiva. Y aquí nos llega al optimismo, que es cuando se unifica esta alegría, esa sinceridad con esa anticipación, el estar con ese interés ante las cosas, anticiparnos, vigilante, entonces todo lo ve positivo, a todo le logra solución y a todo logra ser un buen anclaje. Esto es como tal las emociones primarias, secundarias, está la rueda de las emociones donde hacen una unificación entre todas y que es normal que experimentemos todas. Vuelvo y digo, el fin es cómo lo hacemos. Entonces, para llegar a eso, vamos a hablar de inteligencia emocional. Resulta que la inteligencia emocional es la unificación entre esa inteligencia intrapersonal, que intrapersonal viene de usted mismo. Entonces, ¿qué tan inteligentes somos nosotros? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos, digamos, nos apropiamos? ¿Cómo nuestra autoestima, nuestro quehacer, nuestro sentir? Y esa inteligencia interpersonal, que es esa capacidad que tenemos de comprender al otro, de ser empático con el otro, de relacionarnos con el otro. Si tenemos una buena inteligencia intra e interpersonal, vamos a tener una inteligencia emocional muy adaptable y muy manejable, que esa inteligencia emocional nos ayuda a manejar el estrés. Uno de los autores principales es Goleman, aunque muchos más autores, pero es como digamos el padre de la inteligencia emocional. Él precisamente nos dice que es esa capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y dejar de manera adecuada la relación. Entonces, esa capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos, a los demás, de motivarlo, de ver la parte positiva, de cómo tomamos ante una emoción la ejecución, la respuesta de eso que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué significa ser inteligente emocionalmente en el manejo del estrés? Entonces, resulta que hay 4 pasos principales. El primero es cómo percibimos la emoción. A veces nosotros tenemos una emoción o sucede algo, pero no todas las personas la perciben igual. La percepción puede ser positivo o negativo, depende de cómo usted asuma esa emoción o ese momento que está llevando, ¿sí? Para luego que comprender esa emoción, comprenderla es darle como ese significado, el porqué de ello, el cómo está llegando, en, digamos a partir de qué o para qué está pasándome esa situación para posteriormente darle un manejo a las emociones. Luego yo paso a manejarlas. Hay un micrófono abierto, qué pena. Porfa, cerramos los micrófonos. Manejar las emociones y finalmente saber cómo se utiliza, qué respuesta le doy. La percibo, la comprendo, le doy el manejo y le doy la respuesta. Entonces, ante eso, tenemos que la importancia de estas dimensiones en el manejo del estrés, ¿cuáles son? Debe haber un autoconocimiento, entonces nos vamos con los autoconocimiento, autogestión, automotivación, habilidades sociales y de comunicación y la empatía. ¿Listo? Entonces nos vamos con el primero, autoconciencia. Entonces, como ya he hablado, me gustaría que alguien me leyera qué es la autoconciencia. No necesariamente lo que está aquí. Aquí es como un pequeño mensaje, una pequeña imagen, sino para usted qué es la autoconciencia. Como no estoy proyectando, no sé si la profe Dorian o directamente hablen en el micrófono y me dicen para usted qué es la autoconciencia. Pueden tomar lo que está ahí o complementarlo. Habla María de Los Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí la autoconciencia es cuando nosotros somos
conscientes de nuestras propias emociones, hacemos como una evaluación de nuestras propias vidas, es autoconciencia de saber quiénes somos realmente, cómo actuamos, cómo son, o sea, las reacciones que tenemos, somos conscientes de eso, autoconciencia. Yo mismo me doy cuenta de cómo estoy reaccionando frente a las situaciones que se me van presentando en el diario vivir. Perfecto. Precisamente eso es lo primero que necesitamos para un manejo de estrés y para, digamos, ser inteligentes emocionalmente. Debo conocer mis propias emociones. Hay momentos en los que uno ve a una persona desesperada, triste, y uno dice, bueno, ¿qué te pasa? Y hay personas que son capaces de decir, no sé, estoy de mal genio y no sé ni por qué, ¿sí? Y a veces es la acumulación de tantas cosas que llega un momento que ya ni sabe qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso entonces debemos reconocer, primero es ese conocimiento de nuestras emociones, saber cuándo estoy triste, cuándo estoy alegre, el por qué estoy triste, por qué estoy alegre. Si tengo un mal carácter, pues yo reconozco que tengo un mal carácter, que siento miedo, que me da alegría, ¿sí? ¿Qué persona soy? ¿Cómo me defino? Tengo que ser consciente de todo eso que tengo, de esas fortalezas, de esas limitaciones que se tengan, porque eso hace parte de esa autoconciencia que yo debo tener. Si no me conozco a mí misma, pues no puedo conocer a los demás y mucho menos pues puedo tener un control sobre mí, ¿sí? Un manejo ante una situación de estrés. No sé dar respuesta. Si yo sé quién soy, puedo mirar cómo doy respuesta ante una situación. Igual, ¿quién me ayuda con la autorregulación? ¿Qué es la autorregulación? Yo, tutora, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Panorama y pues, la autorregulación, pues para mí lo definiría como gestionar nuestras emociones, tener control de ellas. Lo que decía antes va ligado mucho a ello, ¿no? De pues saber identificar qué emoción en cada situación en la que tenemos, estemos estresados, estemos, digámoslo, con miedo, o sea, saber manejar la situación y la emoción. Yo creo que pues para mí significa ello. Perfecto. Si ustedes miran la imagen, digamos, hay unos perros y hay un gato al frente, ¿no? Entonces, es esa capacidad que nos define o nos ayuda a controlar ante un impulso, ¿sí? Entonces, resulta que a nosotros nos gusta o no nos gusta algo, ¿cierto? Puede ser que nos guste o que no nos guste, y pues nuestro impulso de manera instintiva o de manera primaria es dar una respuesta, una reacción ante algo, ¿cierto? Entonces, si nos gritan, normalmente de una vez gritamos. Si nos dicen prohibido comer tal cosa, muchas veces buscamos si nos gusta comer la hamburguesa y nos dicen le prohibimos la hamburguesa porque en este momento tienes tal enfermedad o tienes tal cosa, entonces no lo debes hacer. Entonces, como nos gusta y nos brinda, la comemos. Es como el impulso, digamos. Entonces, autorregulación es esa capacidad que tenemos de controlar. Puede ser que esté ahí, puede ser que en ese momento, digamos, yo lo quiera o lo contrario, quiera dar una respuesta, pues obviamente no la voy a hacer. Tengo esa capacidad de manejar esa emoción, ese comportamiento, ese pensamiento y doy la respuesta indicada. Entonces nos dice que cuáles son las claves, una reflexión y un pensamiento. Obviamente para yo poder reflexionar y tener un pensamiento, no puedo dar la respuesta de manera inmediata. Tengo que primero pensarlo, ¿cierto? Aceptación del cambio. Entonces, ¿cuál es? Que obviamente si yo quiero dar otro tipo de respuestas porque no estoy de acuerdo con eso que me están exigiendo, tenga o no tenga razón. Entonces, ante eso, pues yo debo aceptar ese cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que algunas veces sean autorregulación ante situaciones, ante espacios, ante personas o ante momentos, ¿sí? Entonces, si me dice situaciones, es, por ejemplo, si yo tengo una situación que es que me están gritando, me están ofendiendo, pues lo más normal es que yo responda igual, pero entonces yo tengo que aceptar el cambio y no puedo, o no respondo, respondo de manera diferente, que es lo ideal, pero pensándolo, ¿cierto? Si es en un espacio, si yo estoy en una iglesia, pues obviamente debo regular en que no puedo, y veo a un amigo lejos, no puedo gritar o no puedo hacer otra cosa, sino que mi comportamiento debe ser acorde
a la institución a donde esté, o si estoy en la universidad hay un manual de convivencia y algo, entonces tengo que responder a eso. Entonces es esa adaptación a ese cambio que yo debo hacer. Si debo enviar una actividad, un trabajo y me dicen vámonos de rumba, entonces yo tengo que mirar cuál es el cambio y no irme de rumba, ¿cierto? No dejarse llevar por los impulsos, que es lo que hemos mencionado, esa es la última clave. Si yo no me dejo llevar y soy capaz de controlarlo, pues obviamente voy a tener una autorregulación. Entonces, cuando los niños aprenden estas habilidades, tienen pues más confianza en sí mismos, son más competentes y felices. Entonces, ellos requieren ellos mismos autorregularse, tener esa capacidad de autorregulación para que así tengan confianza de sí mismos, vean la recompensa, vean la felicidad, vean el por qué se hace las cosas y el por dónde van y tenga un mayor sentido. La motivación. ¿Quién me ayuda con la motivación? ¿Qué es estar motivado? Tutora, es la acción de que, digamos, queremos hacer algo como que en entusiasmo, por decirlo así. Uh-huh. Ok, recuerde que hay motivación intrínseca y extrínseca, ¿sí? Hablamos de intrínseca cuando pues es interior, ¿cierto? Y extrínseca cuando es exterior. Muchas veces, digamos, interna, que es cuando, por ejemplo, o no, digamos, desde la parte, llamémoslo así, cuando uno a su hijo o en un colegio, en algo, como que le da una recompensa de felicitación ante todo el público, ¿cierto? De motivarlo, de decirle algo así, entonces eso va desde la parte interna. Y extrínseca es desde la parte externa, entonces cuando hay una compensación de darle una hamburguesa, de salir, de darle, digamos, un premio, cuando hablamos de los famosos premios y demás. Ahí estamos hablando de motivaciones externas que nos ayudan también a hacer esa acción, ese motor o eso por el cual nosotros estamos en activación total. La empatía. Entendemos por empatía. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que es la capacidad de ponernos en los zapatos de otra persona, de sentir las emociones y sentir el estado en que se siente otro ser humano, en consideración a cómo podríamos sentirnos nosotros si estuviéramos pasando por el mismo proceso. Perfecto. Si digamos es esta capacidad que nosotros tenemos de, digamos, de comprender eso que está sintiendo la otra persona, de saber el por qué, digamos, está experimentando y cómo podemos ser empáticos y ayudar en esa comprensión, en ese sentimiento y el cómo se maneja ante los demás. Y las habilidades sociales, ¿quién me quiere ayudar? Habilidades sociales. ¿Ninguno? Como la capacidad Dale. de trabajo en equipo con los demás, o sea, el poder relacionarte con los demás seres humanos y poder entablar reuniones, poder entablar amistades y poder apoyar a tu círculo. Exacto, la base para ese manejo con las demás personas, ¿no? De poder interactuar, de poder comunicarnos, de poder generar ese bienestar, el poder, digamos, ser maduro ante las diferentes situaciones. Entonces, ¿cuáles son las principales características para llegar a una inteligencia emocional? Entonces, una escucha activa, ser empáticos, una validación emocional que es precisamente el comprender lo que está sintiendo la otra persona, ese lenguaje también no verbal que podemos interpretar desde nuestro reconocimiento, esa posibilidad de resolución de conflictos y de negociación que se tiene, ese lenguaje también verbal que digamos debe ser con una comunicación asertiva, el saber leer y escribir de manera también asertiva, el respeto que se debe tener, esa persuasión ante una situación, una decisión como para manejar precisamente una negociación y resolver un conflicto, más no generar los problemas y una credibilidad. Entonces, a razón de eso, hay muchos instrumentos que nos miden
a corto, digamos a nivel de habilidad y a nivel de percepción, la inteligencia emocional y el cómo nosotros respondemos ante cada uno de ellos, ¿sí? Aquí les dejo como los nombres para que después los busquen. Voy a continuar y ahorita hacemos un ejercicio práctico para que nosotros podamos evaluar qué tan inteligente emocionalmente somos y el cómo, digamos, el tener esa percepción adecuada, digamos, de esa emoción, y eso nos ayuda precisamente a tener un manejo adecuado de la emoción que nos ayuda a controlar precisamente el estrés, ¿sí? Entonces, a partir de ello sabemos que se requiere una resiliencia y comunicación asertiva en el manejo del estrés. Entonces, alguien que me quiera compartir para usted qué es la resiliencia o qué es ser resiliente y qué es tener una comunicación asertiva. Bueno, María de los Ángeles, para mí la resiliencia, sí señora, para mí la resiliencia es esa capacidad de sobreponerse a una situación difícil que he venido pasando. Una situación puede ser extrema, puede ser una situación ya, una catástrofe, una situación de pronto crítica que me tocó enfrentar y que no, esa es la resiliencia, cuando me sobrepongo, lucho, salgo adelante y no me dejo vencer. Perfecto, exacto. Digamos, hay algo muy importante, si ustedes miran en la imagen, dice la capacidad de ajustarse frente a las circunstancias, que es lo que ustedes han dicho, que mencionó María de los Ángeles. Aquí hay algo que muestra como una tierra infértil, como si fuera un desierto, y al pesar del desierto, la flor floreció, ¿sí? Entonces, precisamente la resiliencia es eso, es esa capacidad que a pesar de pasar por una situación totalmente adversa, una situación que todo es como una nube negra, todo se ve negativo, la persona siempre ve la parte positiva, la parte, digamos, vulnerable, logra reponerse, y lo más importante de la resiliencia no es que solamente la persona se reponga ante esa adversidad, ¿sí? Sino que sale siendo más fuerte, mucho mejor, con una mayor capacidad de cambio, de adaptación, ¿sí? Eso hace que, digamos, sea como cuando muchas veces dicen, es como una segunda oportunidad de vida. Entonces, esa persona, digamos, si emocionalmente quizás le generaba, tenía de pronto algún déficit o algo, no sabía asumir algunas situaciones, ahora es una persona que es mucho más asertiva, que es capaz de enfrentar las situaciones de manera, digámoslo, más fácil, es capaz de dar respuesta, ¿sí? Entonces, no solamente es recuperarse ante una situación adversa, sino que es cambiar, es salir siendo una persona totalmente diferente de esa situación adversa de manera positiva. Eso es ser resiliente, que así vea todo negativo, ve algo positivo, se sobrepone, sale y crece. Cada vez tiene mayor capacidades en su vida. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, vamos y alistamos un pedacito de hoja de papel, por favor, y un lápiz. Todos una hojita, no importa qué tan grande sea, lo importante es que sea una hoja, un lápiz o un lapicero, y van a escribir los números hacia abajo del 1 al 24. ¿Listo? Me confirman si me escucharon, si están haciendo el ejercicio. Es importante que todos hagamos el ejercicio. Qué pena, tutora, no la alcancé a escuchar. Les comenté sobre los números. Una hojita. Sacan una hoja y escriben los números del 1 al 24 hacia abajo. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengan la hoja y ya tengan los números del 1 al 24 hacia abajo, ¿me confirman, por favor? ¿Ya tenemos los números? Listo, sí, señora. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño test, una pequeña escala, una escala Likert, que mide la inteligencia emocional. Entonces se llama TMMS24. Entonces este test, acá nos muestra, este test se llama Train Madden Modern Scale, es del grupo de investigación de Solver y Mayer. Se llama 24 porque tiene 24 ítems para ser estudiados y calificados, ¿sí?
Entonces nos dice que la escala pues original mide, digamos, la parte de las emociones, es de 48, esta es un poco más corta. El fin es medir las destrezas que tenemos pues para reconocer nuestras emociones y la capacidad que tenemos de regularlas, ¿sí? Entonces, al ser una escala Likert, lo que vamos a hacer, pues como digamos acá, el ejercicio va a ser más práctico. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que la escala Likert siempre está de 1 a 5. Entonces, voy a dar un ejemplo. Son 24 ítems, le leo el primero. El primer ítem dice, presto mucha atención a los sentimientos, ¿sí? Entonces recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Si para usted el primer ítem que dice presto mucha atención a los sentimientos está nada de acuerdo, o sea, no está de acuerdo con eso, usted no le presta atención, coloca 1. Si presta algo de atención, escribe 2. Si coloca bastante de acuerdo, va a colocar 3. Si está muy de acuerdo, coloca 4. Y si está totalmente de acuerdo, 5. ¿Listo? Entonces, frente al 1, coloca o el 1, 2, 3, 4 y 5. Y así con cada uno. ¿Me di a entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Entonces, voy a ir leyendo cada ítem y ustedes van a colocar el número que corresponda. Del 1 al 5 según la apreciación que ustedes tengan. Entonces vuelvo y les leo. Presto mucha atención a los sentimientos. ¿Listo? Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 7. A menudo pienso en mis sentimientos. 8. Presto mucha atención a cómo me siento. 9. Tengo claro mis sentimientos. 10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 11. Casi siempre sé cómo me siento. 12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. 13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 14. Siempre puedo decir cómo me siento. 15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 18. Aunque me siento mal, procuro pensar en cosas agradables. 19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 20. Intento pensar sentimientos positivos aunque me sienta mal. 21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 24. Cuando estoy enfadado, intento cambiar mi estado de ánimo. ¿Listo? Entonces ya tenemos las 24. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces resulta que esta pequeña escala nos va a medir la percepción, que es la capacidad que tenemos de sentir y expresar los sentimientos, o sea, cómo los percibo, cómo los siento y cómo los expreso.
de comprensión, que es cómo comprendo los estados emocionales, y de regulación, que es la capacidad de regular correctamente una emoción y de dar una respuesta ante ello. Entonces, ¿qué van a hacer? Como ya tienen del 1 al 20 y tienen la respuesta ahí a su lado, entonces vamos del 1 al 8, o sea, del ítem 1 al 8, van a sumar sus respuestas. Entonces, si en el 1 dieron 5, en el otro 4, 3, entonces van a sumar 5, 4, 3, 2 y así, y hacen un total. Del 9 al 16 igual, lo suman, y del 17 al 24. Entonces, cada 8 ítems están sumando y hacen el total. ¿Listo, chicos? Para que por favor lo hagamos. ¿Me confirman si comprendieron la instrucción, por favor? Y vamos sumando los resultados. Sí, sí, profe. Ok. Me confirman si ya están sumando y cuando termine para proceder a la calificación. Profe, ¿me repite del 1 al 8 y de qué más? Del 9 al 16 y del 17 al 24. Cada 8 ítems los sumo. 8, 8 y 8. Entonces, del 1 al 8, del 9 al 16 y del 17 al 24. Cada 8 ítems los sumo. Listo, profe. Listo, entonces aquí encontramos la primera tabla que es de percepción, que son los primeros 8. Entonces vamos a ubicarnos. Si de casualidad su resultado estuvo entre 21 o menor a 21, quiere decir que debe mejorar su percepción. Tiene muy poca atención hacia la parte de sus sentimientos y emociones para los hombres. Esta parte de acá es para los hombres y esta de acá para las mujeres. En las mujeres tiene muy poca, digamos, percepción, debe mejorarla de 24 hacia abajo. Si está entre 22 y 32 es adecuada en los hombres, y en las mujeres es de 25 a 35. Y debe mejorar su percepción de 33 o más de 33 en hombres y de 36 o más de 36 en las mujeres. Es todo lo contrario. Debe mejorarla, pero porque ya presta demasiada atención. ¿Sí? Entonces todo está pendiente, todo está ahí, por todo llora, por todo lo ve negativo, ¿sí? Entonces acá no prestan atención, acá prestan demasiada atención. Entonces lo ideal es que estemos dentro del promedio. ¿Listo? Entonces ahí ya cada uno se ubicó, ¿sí? Ya sabe si le fue bien, regular, si debe mejorar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Paso a la otra. Sí, señora. Bueno, nos vamos hacia la comprensión. Igual, entonces tenemos, en el caso de los hombres, 25 o menos 25, de mujeres 23 o menos de 23, deben mejorar la comprensión de las emociones. Adecuada comprensión de 26 a 35, 24 a 34 en mujeres, pero aquí este sí es positivo, excelente comprensión. Entonces aquí es que debe mejorar, aquí es normal, pero si nos dio 36 o más en hombres y en mujeres 35 o más, quiere decir que no solamente tenemos una comprensión normal, sino una excelente comprensión, es decir, que somos unas personas completamente empáticas, ¿sí? Somos muy empáticos, somos muy adecuados, ¿sí? Hacemos las cosas de manera indicada, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? En cuanto a la regulación, entonces tenemos estos porcentajes. Entonces, hombres deben mejorar su regulación de 23 o menos. En las mujeres también es 23. Adecuada regulación 24 a 35, 24 a 34. Y una excelente regulación de 36 o más y 35 más en las mujeres. Entonces ahí nos dice si es excelente.
Y ya no solamente somos capaces de regular ante una situación, ante un momento, sino que tenemos una gran capacidad de ese control emocional y dar una respuesta indicada ante una situación que se presente. ¿Listo? ¿Cómo nos fue, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos fue en ese resultado, en esa prueba? Me gustaría escuchar a unos dos. Bueno, por aquí Denis tenía la manito levantada. Claudia, Denis, dinos. Bueno, tutora, a mí en todas me fue adecuada. Tengo del 1 al 8 un total de 29 puntos. Del 8 al 16 tengo un total de 28 puntos. Y del 16 al 24 tengo un total de 27 puntos. ¿Y siente que te fue bien, que así eres? ¿Sí? La segunda, que es la de las emociones, en la segunda sentí que debo tener bajo esa puntuación. No me siento como tan definida con ella, pero sí. Dentro de todo, pues considero que está normal el rango. Perfecto, Denise. ¿Tú, Claudia? Bueno, pues realmente sí me sentí muy identificada con los resultados. Digamos que le presto demasiada atención a la percepción y pues así tuve el resultado. En cuanto a la comprensión y la regulación, pues sí tuve una puntuación adecuada. Entonces, pues sí siento que fue como muy acertados los resultados. Profe, yo te quería pedir un favor. ¿Es posible que nos puedas compartir ese texto, por favor? Sí, estaba pensando acá, pero es que como estamos presentando problemas por Teams, entonces pues yo voy a intentar, o si no, yo se lo hago llegar a la profe Dorian para ver si se puede compartir por algún medio a todos los estudiantes, como para pues que nos quede ahí. Digamos, pues no es algo como completo, pero que sí nos sirve como para uno tener un pequeño autoconocimiento, ¿cierto? De uno mirar qué está bien, qué está mal, de pronto en qué debemos mejorar, ¿sí? En qué debemos de pronto estructurarnos un poco más. Yo se los comparto entonces luego a la profe Dorian y que la profe nos ayude como a que le llegue a todos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, bueno, digamos, precisamente para ser inteligentes emocionalmente, entonces estamos hablando de esa capacidad de resiliencia, esa comunicación asertiva. Hay personas que no son tan asertivas en comunicar las cosas, o sea, uno debe saber cómo las dice, en qué momento las debe decir, pues para que obviamente uno dé el mensaje que debe dar, pero lo dé de manera adecuada, ¿sí? Que esa comunicación no llegue a ser como muy frentera o quizás causar daño o quizás ser muy agresivo en algún comunicado que nosotros queramos brindarle a alguien, ¿sí? Entonces, precisamente para ello nos dice que ante situaciones nuevas y desconocidas nos permite poder sobrellevar estas situaciones. Resulta que muchas veces nosotros normalmente tenemos una respuesta ante diferentes situaciones o personas porque ya hemos tenido un aprendizaje y tenemos una memoria ante esa situación o esa persona, ¿cierto? Pero muchas veces se nos pone como una situación nueva o algo desconocido, entonces ahí es como que nuestro cerebro comienza a pensar y a mirar, bueno, ¿qué respuesta debo dar? Entonces ahí es cuando más debemos pensar antes de actuar, ¿sí? Y ser capaces de dar una comunicación asertiva ante una situación, un evento que nos esté dando para sí mismo, digamos, no irnos a equivocar o errar en algo, ¿sí? Nos ayuda a mejorar nuestra percepción y nuestras situaciones. Adquiero nueva herramienta. Entonces, precisamente, esto nos quiere decir que muchas veces también nosotros como seres humanos, sin querer, buscamos la vida fácil dentro de nuestro proceso personal, profesional y quizás académico. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, tenemos varios docentes, por ejemplo, desde la parte académica, y sabemos que este docente exige menos que este o este, entonces, yo no me quiero complicar, me voy con este docente que aparentemente es más fácil, ¿cierto? O en la vida profesional, te ofrecen tal y tal cargo, tales funciones, busco lo más fácil o en lo que yo soy más habilidoso para ejercer eso y hasta ahí me quedo, ¿cierto? Porque pues es algo más mecánico, más operativo y así en mi vida, ¿sí?
con mi familia, con mis hijos, busco como lo de siempre y demás. Entonces no busco como enfrentarme a situaciones nuevas o a cosas desconocidas, a ponerme retos, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice, es que ese profesor es complicado, ay no, es que ese señor tal cosa, ay, sí, pero no lo vemos como un reto y como un aprendizaje. Precisamente requerimos constantemente de cambios y de hacer adaptaciones, porque solo eso nos permite que nuestra percepción y nuestras situaciones nos lleven a adquirir nuevas herramientas de aprendizaje, a adquirir aprendizaje significativo y a saber responder ante situaciones. Porque cree que hay personas que a veces su vida parece color de rosa, pero se presenta una situación difícil y son personas que quizás se derrumben, tengan una buena empresa y se le presentó una situación difícil y la empresa se fue a pique. Tienen un buen hijo que aparentemente es lo mejor, o una buena familia, y se presentó una situación y tuvo un intento de suicidio, se suicidó, ¿sí? Le pasó algo pues precisamente porque son personas que están dentro de lo monótono, ¿sí? Que no son a veces inteligentes emocionalmente. Entonces, ante una situación nueva, ante algo, pues no tienen las herramientas suficientes para dar una respuesta, para afrontar una situación. Y al no tener eso, pues se puede presentar un estrés. Y al tener un estrés en un momento, porque todo el mundo pasamos por estrés, pero es bueno, yo tengo estrés, ¿cómo lo afronto? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Qué respuesta doy ante la situación? ¿Cómo la evalúo? ¿Sí? Entonces, esas herramientas solo se adquieren a través de experimentar diferentes situaciones y situaciones nuevas que me lleve a dar respuestas diferentes a las ya aprendidas. Y también a aprender dentro del aprendizaje que he adquirido, que yo tengo una respuesta ante una situación, pero esa respuesta la puedo mejorar, la puedo recodificar, puedo hacer una nueva conexión, puedo hacer una nueva transmisión del funcionamiento que me lleva a potencializar esa capacidad que tengo. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿cuánto tiempo dedico a pensar en mí? Al cultivar, a reflexionar cómo me siento, qué estoy haciendo, qué habilidades tengo, qué fortalezas, qué debilidades. Si me pongo a pensar en el año pasado, estoy mejor, estoy peor, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas no. Y yo creo que si llegase a hacer esa pregunta, hasta yo misma muchas veces no me dedico tiempo a mí misma y a hacer esas pequeñas reflexiones. Algunas veces sentimos un retroceso en nuestra vida, pero no nos detenemos ahí considerar ir en la dirección que nos interesa. Entonces muchas veces tenemos retrocesos, es normal, se nos presentó una situación, todo cambió, pero es bueno, se pasó esto, ¿qué hago al respecto? Debo seguir por esa dirección, tengo que cambiar, ¿qué tengo que hacer? Porque no puede seguir mi vida así. Si hay un retroceso es porque algo está mal, tengo que mirar y evaluar esa situación y a partir de eso tener un nuevo sendero para hacer un cambio. ¿Listo? Entonces resulta que dentro de la resiliencia y la comunicación asertiva para el manejo adecuado del estrés hay varios espacios. Aquí vamos a colocar 4. El primero es el individual, que es como nosotros mismos como personas. Entonces, qué comunicación, el establecimiento que tenemos de las relaciones interpersonales, de esa resolución de conflictos, de ese sentido del humor, de cómo me evalúo, de tener ese espacio personal individual. Nosotros debemos tener, si yo me pongo a evaluar dentro de una semana, yo tengo que tener un espacio individual, así sea diario, así sea 2 veces por semana, así sean minutos, así sean horas, así sean, digamos, un día, pero yo debo tener un espacio individual, netamente individual, familiar, ¿sí? Funcionamiento y relaciones entre los intereses del hogar. Entonces, ¿cómo podemos resolver? ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? Tanto pues lo material como lo emocional, si estoy en constante apoyo de la familia, cómo estoy con cada miembro, cómo es la relación interpersonal, cómo es nuestro trato, ¿sí? Entonces debemos tener ese espacio familiar, ¿sí? Si ya tengo, de pronto mi familia es mi papá y mi mamá, pues ese espacio. Si ya tengo un hogar solamente con mi esposo, pues ese espacio. Si ya tengo hijos y mi esposo, pues ese espacio. O sea, depende del espacio que para usted es familiar, se debe tener. Aquí no está, pero dentro de estos 2 espacios, digamos, está también ese espacio de pareja. Es importante, si tenemos una pareja y tenemos también hijos, un espacio solamente de pareja, de recogimiento, de reflexión,
de estar constantemente haciendo cambios, en que usted sabe que las relaciones se vuelven monótonas, ¿sí? Se vuelven a ratos aburridas y muchas veces hay amor, pero digamos, eso ya se vuelve como un poco estresante, ¿sí? Porque bueno, yo estoy bien en mi trabajo, estoy bien en eso, pero pues llego y como que mi pareja no siente un respaldo o siento que cada uno va por una vía diferente, entonces debe haber una coherencia, debe haber unos proyectos individuales, pero también unos proyectos como pareja y unos proyectos familiares. Los proyectos individuales no pueden afectar netamente toda la relación de pareja y familiar. Tengo que abrir también esos espacios, vuelvo y digo, así sean minutos, así sean horas, pero deben haber y existir esos momentos, ¿sí? Lo comunitario, entonces los distintos grupos sociales, aquí en lo comunitario entra también la parte de amigos, esos círculos que tenemos quizás de amistad por la infancia, de amistad quizás por donde vivimos, de amistad quizás de cierta forma desde la parte también laboral, pero deben haber esos grupos sociales y comunitarios en los cuales se tenga esa parte, digamos, de unificación, y esos grupos comunitarios pueden ser en pareja o puede ser individualmente, porque quizás mis amigos son diferentes a tus amigos, o quizás tengamos amigos en común, o grupos sociales que se pertenezcan por alguna condición o alguna cosa en especial que se tenga de compartir, también ahí están. Y a nivel organizacional, pues tiene que ver más con la parte del trabajo y en el caso de ustedes, que sería organizacional y académico, pues con la parte académica, sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo, pues que obviamente también deben haber esos espacios, ¿sí? Solucionar esa situación y eso que se esté llevando a cabo en sí. Entonces, la resiliencia en el manejo del estrés, hay como, llamémoslo así, como 3 tipos de persona o respuesta que le damos ante una situación. Entonces, la primera, muchas veces se presenta una situación de estrés o llegan momentos de estrés. Entonces, las personas que ante una experiencia adversa sufren las secuelas toda la vida, no logran desengancharse de lo que les ocurrió, no pueden tener resiliencia, ¿sí? 2, personas que una vez pasa la crisis, el problema se sobreponen a estas y la intensidad de las emociones negativas van decreciendo, que es donde la mayoría pertenece. Pero tenemos otras personas que ante los desafíos y la vivencia de un trauma crecen como personas, salen de sus situaciones totalmente reforzadas. Estas son las personas realmente resilientes. Entonces aquí vuelvo y abro un espacio para que me digan ustedes qué tipo, unas 3 participaciones, 2 participaciones, qué clase de persona cree que son o conocen a alguna persona, digamos, cercana, no es necesario que den el nombre, que quizás sea alguna de estas 3 tipos de personas que normalmente nosotros reflejamos ante situaciones de estrés. Entonces, ¿quién me quiere decir, por favor? Veo una manito, Denis, manito levantada. ¿O se te quedó levantada? Se te quedó levantada. Bueno, Claudia levantó la manito. Cuéntanos, Claudia. Bueno, pues yo creo que me identifico con la segunda, ¿sí? Porque pues digamos que sí, le pasan a uno cosas y uno pues sí, digamos que trabaja en ello, la supera, pero pues yo creo que realmente sí hay algo como muy de fondo que lo sigue afectando a uno por un lapso de tiempo largo, pues en mi caso. Entonces considero que sería la segunda. Perfecto. ¿Quién más? Qué pena, doctora, se me ha quedado la mano levantada. Bueno, yo también digo con respecto al tema, yo por experiencia propia viví un caso bastante traumático en mi infancia, ¿sí? Y duré mucho tiempo, muchísimo tiempo para poder pasar ese sentido de resiliencia como la parte 2, porque realmente todavía no lo pude superar. Me tocó en compañía de psicólogo e incluso de psiquiatría poder entender que las cosas no le pasan a uno porque uno quiere, sino porque son como cosas que te pasan en la vida, no es culpa tuya, para poder entender que no era culpa mía lo que me había pasado. Entonces sí tuve bastante tiempo para que perdí en este proceso cuando debía haberlo sobrellevado más tiempo. Ahora, a estas alturas y en mi proceso de formación como futura psicóloga, comprendo y tengo claridad de que realmente era algo que debía haberlo pasado hace mucho tiempo.
y dejarlo transcurrir. Entonces sí me costó mucho. Claro, muchas gracias. Precisamente Denis nos coloca una situación que actualmente es muy común, ¿no? Precisamente cuando, digamos, por una enfermedad, ¿cierto? Pues obviamente se experimenta estrés y que obviamente se puede convertir en el estrés no bien manejado, lo más común es que se convierta en una depresión o en una ansiedad de manera patológica, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el no tener un manejo adecuado de una situación estresante, que obviamente pues una enfermedad y pues bastante compleja, pues obviamente hace que esto suceda, pues es una situación que al pasar o al transcurrir, pues las personas se sobreponen ante esas situaciones y pues a nivel general va decreciendo como esos pensamientos y esa parte negativa, pero precisamente muchas de esas personas no solamente lo dejan ahí, que es la persona 2, que es donde digamos está la mayoría, sino que son más resilientes. ¿Por qué? Porque al pasar, por ejemplo, por un nivel de cáncer, al dar como superación a ello, la mayoría de personas se vuelven más resilientes, no todas, porque ya ven la vida diferente, afrontan las situaciones diferentes, se refuerzan, ¿sí? Digamos, ante su carácter, sus habilidades y todo, pues viene a ver lo diferente y quizás si actualmente no disfrutaba, ahorita ve la vida con mayor disfrute porque ve la importancia de cada día. ¿Sí? Uno muchas veces piensa que la vida de una es larga, entonces como que uno muchas cosas la deja pasar, pero cuando hay una limitante quizás en tiempo y eso uno ya lo ve diferente, ya ve la vida con mayor disfrute, ve las cosas de manera más positiva, entonces eso ayuda a que las situaciones también las enfrente igual. También estas situaciones de estrés o de demás, mucho desencadena también en duelos. Duelos, recordemos que cuando hablamos de un duelo o una pérdida, no solamente es de persona, no que se me murió un familiar o una persona muy cercana, ¿cierto? Porque pues de una vez pensamos en duelo en esa clase de pérdida. Obviamente es una clase de pérdida y uno siempre debe tener el duelo y el duelo tiene unas etapas donde se arranca por la parte de aceptación de esa pérdida, ¿cierto? Y así sucesivamente se va dando el duelo. Entonces, pues normalmente, si se logra como recuperar y eso, pues puede salir hasta resiliente, no solamente en pasar de ser una persona 2, sino en pasar a ser una persona 3, ¿sí? Pero muchas veces esos duelos, recordemos que también son pérdidas de personas como, por ejemplo, amistades, pareja, trabajo, ¿sí? Entonces son duelos que se viven porque uno estaba ahí y se perdió, y a veces son pérdidas que quizás fueron abruptas, que quizás fueron injustas, que quizás causaron mucho daño, daño para sí, daño para personas cercanas, ¿sí? Pero lo importante es cómo se asume eso. Y lo importante, ante todo, es principalmente no ser la primera persona, ¿sí? En que siempre quedan secuelas para toda la vida, en que siempre van a odiar, ¿sí? En que siempre van a tener remordimientos, en que todo lo ven siempre negativo, ¿sí? Siempre está allí como viendo en el pasado lo que pasó, nunca busca como una solución ante una situación, lo que crea es un problema. A veces hay situaciones sencillas que se pueden dar soluciones sencillas y hay personas que lo convierten en problemas graves y no le dan solución. Como hay situaciones complejas que son problemáticas, difíciles de resolver, y hay personas que las saben manejar tan bien que le dan soluciones fáciles y rápidas. Eso muchas veces no depende tanto de la situación, del momento, del espacio, sino de cómo la maneja la persona. Y ahí está el manejo adecuado de esa situación que quizás es estresante. Tenemos que desde la neurociencia se habla de que todos tenemos en nuestro cerebro neuroplasticidad. Entonces, cuando somos resilientes, nos estamos dando una oportunidad de cambio y de reconstrucción. La resiliencia hace parte de todos, ¿sí? Resulta que no es fácil ser resiliente, hay personas con mayor capacidad que otras, como todo, pero no quiere decir que hay personas que no lo puedan ser. Sí se puede ser como todo, pero todo debe tener un trabajo, debe tener una fortaleza y principalmente una inteligencia emocional.
Neuro viene como de la parte cerebral, la plasticidad, esa capacidad de cambio, de adaptación, de nuevas conexiones, que hace que nosotros obviamente tengamos, al tener una nueva conexión, hace que se haga un nuevo mapa mental. A través de ese nuevo mapa mental que yo me creo en mi cerebro, pues puedo, es como, ese mapa es como, llamémoslo así, se presenta una situación, doy una nueva conexión, esa nueva conexión adquiere nuevas herramientas, nuevas respuestas. Al dar una nueva respuesta, yo guardo esa respuesta que di y esa respuesta de manera coherente, pues tengo un mapa mental ante esa situación con nuevas herramientas que yo le aporto, ¿sí? Entonces, por eso es una nueva oportunidad de cambio, una reconstrucción, ¿sí? Yo sé que, digamos, la frase es real, las personas son como son, nunca van a cambiar. Claro, las personas como tal no cambian, pero sí hay una reconstrucción de sus redes neuronales, de las herramientas que pueden utilizar para dar una respuesta ante una situación. Si alguien es de mal carácter, es de mal genio, nunca va a dejar de ser de mal genio. Eso está ahí. Pero bueno, antes era de mal genio y tiraba las cosas, ahora ya no las tira. Se pone de mal genio, cuenta hasta 10, se va lejos, toma respiro y da una respuesta, ¿sí? Porque ya hay un nuevo cambio, ya hay una reconstrucción, ya hay una nueva red neuronal, ya hay un nuevo mapa mental que le dice, utilice esto, haga esto antes de, piense y dé una respuesta, ¿sí? Entonces, a eso es que se refiere, o sea, las personas, los comportamientos y conductas de una persona sí pueden mejorar con herramientas y estrategias que le den un manejo adecuado a sus pensamientos y a sus emociones, ¿sí? Para que quede clarito, ¿vale? Entonces, ante eso tenemos que las características de las personas resilientes frente al estrés. Entonces, cuando una persona es resiliente, tiene esa capacidad, es decir, es inteligente emocionalmente, tiene una comunicación asertiva y tiene esa capacidad de ser resiliente, ¿cómo afronta el estrés? Entonces, ven con claridad, tiene una claridad de conciencia, es decir, perciben lo que sucede, se da cuenta de lo que sucede consigo mismo y tiene la posibilidad de saber cómo estoy en mi dimensión. Entonces, lo primero es que las personas van a ser conscientes de sí mismos, ¿sí? Entonces, se dan cuenta de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, cuál es la posibilidad, qué voy a hacer, cómo puedo responder ante esa situación. Posteriormente, tiene una solución con empatía, ¿sí? Entonces, me siento enfadado con la situación y no veo el problema, tengo la posibilidad de ser empático, tengo una tolerancia y miro la resolución. Entonces, soy empático conmigo, con la situación, con el otro, con lo que me está pasando. Veo que hay un problema, pienso antes de, soy tolerante, me vuelvo empático y miro diferentes alternativas para dar una respuesta. Ante eso puede tener un enfoque en lo positivo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Debo ser neutro. Presento una situación o estoy ante una situación que puede ser que no sea propiamente mía. Entonces, bueno, ¿en qué bando me coloco? ¿Bando derecho, bando izquierdo? No, lo primero es que debo tener la capacidad de estar neutro, ¿sí? De tener un pensamiento neutro, de no dejarme llevar por una emoción en el instante, de pensar antes de no dejarme como arrastrar por esa situación negativa o adversa. Entonces hago todo un mapa, visualizo, miro, bueno, cuáles son los positivos o los aspectos positivos, cuál es lo negativo, cuál es el problema en sí, hago una lista de la problemática, cuál sería el paso a seguir, paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Y a través de eso, pues ya veo y ya lo miro con un enfoque positivo, con algo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, luego puedo aprender de los errores. Entonces, listo, ya como he podido tener situaciones similares, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo afronté anteriormente esto? ¿Qué cosas de lo que afronté fueron bien llevadas o fueron acertadas? ¿Y qué cosas de lo que hice quizás no fueron acertadas para tener un cambio, ¿sí? Para tener una reconstrucción o afrontarlo de manera diferente, ¿sí?
Entonces hay una retroalimentación de esos aspectos, de esas situaciones, y todo eso pues obviamente me va a permitir crecer, me va a permitir pues que no sea repetitivo en las respuestas que siempre doy ante esas situaciones, que tenga un nuevo aprendizaje y que vea las cosas siempre de manera diferente y pues obviamente siempre dando solución y apuntando a un crecimiento personal y a un crecimiento para todos. O sea, lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que yo debo lograr el éxito, pero el éxito no lo puedo lograr pasando por encima de los demás. Debo crecer yo misma colocándome retos y debo lograr las cosas, pero ayudando también al otro, sin pasar por encima del otro. Y siempre debemos ser personas abiertas a aprender, ¿sí? En lo que estoy viviendo, lo que me marca, en lo que soy diferente. Entonces siempre tengo que estar con mente abierta. Que yo soy así, tengo estas habilidades, tengo estas ventajas, tengo eso, pero bueno, ¿qué nuevo puedo aprender? ¿Qué otra cosa puedo aportar? ¿Qué otra persona me puede aportar a mí? ¿Yo cómo le puedo aportar a otra persona? Porque todo va dentro de una formación integral. Y siempre debemos buscar la calidad de vida mía y del otro. Ante ellos, pues son normalmente personas que buscan solución en su forma de vida, buscan ser muy creativos, diferentes alternativas, miran el antes y el después, miran cuál es la forma más cotidiana, evalúan los pasos, evalúan, como les dije al inicio, una situación, qué está pasando, cómo está pasando, cuáles son las posibles consecuencias, ¿sí? Por qué llegó a eso y cuáles son las posibles soluciones o el paso a paso. Hacen un balance en su vida, ¿sí? Cómo se cuidan, cuál es el alimento, cuál es la parte del equilibrio. Debemos saber que para que nuestra vida esté en equilibrio, debemos iniciar por una parte de salud física. Nosotros debemos hacer ejercicio diario. Tenemos también una parte de salud mental. Nosotros debemos hacer ejercicios de estimulación, ejercicios de relajación, ejercicios también dentro de nuestra parte emocional y desde todas las esferas que le hablé en un inicio, también debemos tener para tener un balance. Comer sano también hace parte de ese balance. Debemos tener una gimnasia cerebral, ¿sí? Digamos, estimular nuestro cerebro, tener tan parte una oxigenación del mismo. Entonces son entusiastas, tienen la voluntad de salir adelante, de disfrutar, de buscar la alegría en lo que hacen. Entonces a partir de ello nosotros miramos y nos aceptamos. Miramos como, bueno, de todas esas características, ¿cuál tengo yo? Porque las tengo. ¿Cuáles me acompañan? ¿Cuál creo que es la que más me hace falta? Y tener en cuenta que obviamente esto nos ayuda a enfrentar una situación estresante, una situación que nos lleve a pensar precisamente en la crisis en el tiempo del estrés. Una crisis es algo que llega y una crisis se puede convertir en un peligro o en una oportunidad. Entonces, a partir de ello, voy también nuevamente a abrir el micrófono y quiero que me compartan si en algún momento de su vida ustedes o algunos ha experimentado un momento de crisis o de estrés que haya sentido que es abrupto. Quiero entonces que alguno me comparta y si es posible me compartan cómo respondieron ante esa situación. Bueno, no las mismas de siempre. ¿Quién me quiere compartir? Paula, abre el micrófono. Sí, señora. Buenas tardes. Dale. Paula, te escuchamos. Yo pues he presentado como vos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te estamos ¿Aló? escuchando. ¿Me escuchan ahí? Sí, señorita, Pues dale. yo desde ese año, sí. Bueno, desde hace un año pues he venido presentando como 3 veces crisis de ansiedad. Y pues la primera vez fue cuando perdí una materia. Entonces me puse súper mal, súper mal, súper mal. Y pues como respondí fue hablándolo con mis padres, primeramente, y como que no enfrascarme tanto en la situación, sino más bien hallar como una respuesta.
Profe, tienes el micrófono apagado. Ay, sí, qué pena, sí, que te estaba diciendo que no alcancé a escuchar lo último. Que ¿Con qué respuesta diste ante esa situación? Expresando lo que sentía al respecto de esa situación a mis padres. Ay, perdón. Ah, ok. Dale, muchas gracias. Gracias, Paula. ¿Alguien más que nos quieras compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? Están muy calladitos hoy. Bueno, yo les voy a ir contando, digamos, una situación personal. Cuando yo estuve en pregrado, que estaba pues haciendo la carrera de psicología, llega un momento, yo soy graduada de la USCO, de la Universidad Surcolombiana acá en Neiva. Llega un momento en el que pues está lo que llamamos, digamos, opción de grado, ¿cierto? En su momento, para nosotros solo existía el trabajo de grado, lo denominado tesis. No había ninguna otra modalidad para uno poderse graduar, que digamos en el caso de ustedes ahorita, ustedes tienen varias modalidades para grado, ¿sí? Entonces, pues yo venía con un grupo de trabajo, venía con una compañera desde hacía mucho rato, veníamos como trabajando, pues presentamos como la primera propuesta, porque primero se presenta una propuesta, la cual es aprobada, le brindan a uno pues el asesor. Y así en su momento, pues luego comienzan las asesorías y demás, se hace pues la entrega y al final la sustentación, y pues si pasa la sustentación con aprobación, pues digamos, se cumple un requisito para el grado, ¿no? Entonces en algún momento, nunca supe el por qué, porque nunca me llegó a explicar, la compañera pues tuvo un momento abrupto en el que llegó y dijo, no, yo no voy a seguir con el trabajo de grado, no voy a seguir con esto, lo voy a dejar tirado, tal y tal cosa. Bueno, síntesis, ella lo dejó. Y pues llega usted donde pues queda usted como solo, ya todo el mundo tenía su equipo de trabajo, entonces como que uno llega y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? Entonces, pues comencé como a mirar, bueno, qué opciones tengo, lo hago sola, comienzo pues a mirar de pronto qué otras alternativas. Bueno, al final, digamos, no habían grupos como estaban los grupos, pero no habían avanzado, yo ya tenía una idea y demás, pues nos unificamos con otras compañeras y al final logramos hacer el trabajo, logramos avanzar y les cuento que de mi cohorte, que éramos, si no estoy mal, 35, nos logramos graduar en los tiempos establecidos 6 personas no más, porque fuimos las únicas 6, o sea, solamente 2 grupos de trabajo al final lograron presentar terminado y con aprobación el trabajo de grado. El resto de las personas no alcanzaron a terminar, les tocó esperar el grado para el siguiente periodo académico o semestre académico, como le llamamos nosotros allá, ¿sí? Entonces, pues fue una situación bastante estresante, una situación complicada, pero una situación que ayuda a hacer un proceso de evaluación, a formar un nuevo grupo y al final, después de que me sentí un poco perdida o algo, fui de los 2 únicos grupos que logramos graduarnos a tiempo y con todo dentro de lo esperado, ¿sí? Entonces, esa, como la situación que también nos mostró la compañera, uno hay momentos en la vida en que puede presentar estrés y mucho estrés, y ese estrés es general, desde la parte académica, desde la parte personal o familiar, desde la parte quizás social y demás, que obviamente llevan a que pues es una situación y lo importante es que la situación se afronte en su momento y con las, digamos, y con la parte indicada, ¿sí? No debemos dejar que se pase, no debemos dejar que se acumule, ¿sí? Porque las situaciones se deben evaluar. Por eso yo le decía en un inicio, todas las emociones se deben experimentar. Es como tú le das respuesta. Si tú eres una persona que no dice nada y acumula, llega un momento en que quizás explote, te hagas daño a ti misma y le hagas daño a los demás. Entonces debemos dar respuesta en el momento que se debe, pero como se debe. Si yo siento que estoy muy cargada, que no voy a ser asertiva, que quizás voy a cometer un error, espero, pero no tengo por qué esperar días, meses, sino que evalúo la situación, comienzo a mirar qué hago y comienzo a dar respuesta a esa situación. Si creo que lo puedo asumir de una vez, lo hago, pero hay momentos, situaciones y algo que se tienen que asumir, porque una situación de estrés a todos nos pasa, pero que ya se convierta en una patología de estrés es diferente.
para que ya se convierta en una patología como tal, debe presentarse en todos los ámbitos, debe cumplir con ciertos ítems, características que nos presenta el manual, ¿cierto? Se debe cumplir en todos los espacios por un tiempo prolongado, que es donde ya, digamos, como lo mencionaba en un momento, así como la emoción se convierte en un sentimiento, una situación de estrés se puede convertir en una patología de estrés y quizás también acompañada de una depresión o una ansiedad, porque podemos también experimentar episodios de depresión, episodios de ansiedad, pero pueden ser episodios, no ya patologías, ¿sí? Entonces eso es importante que, digamos, lo tengamos en cuenta. Entonces por eso aquí nos define que la crisis se puede convertir en algo peligroso, ¿sí? Algo que no lo podamos manejar, ¿sí? O se puede convertir en una oportunidad para hacer un cambio, en una oportunidad para mejorar, en una oportunidad de una nueva adaptación. ¿Quién define si eso se convierte en peligro o en oportunidad? Uno mismo. Que muchas veces, obvio, la pareja, la familia influye, sí, pero el que toma la decisión al final siempre eres tú. El que realmente da respuesta siempre eres tú. Así como muchas veces dicen, claro, nosotros somos psicólogos y ayudamos, pero nosotros somos un apoyo, una orientación y una guía, pero la persona, ¿sí? Nuestro cliente es que al final arma su camino. Nosotros le mostramos los senderos, los caminos, las posibilidades. Así también en nuestra familia, nuestro apoyo y demás, pero al final el que elige es nosotros. Entonces ahí está para que nosotros miremos cómo se hace. A partir hay un inicio, primero hay una negación, luego hay un miedo ante esa crisis y aquí ya comenzamos el cambio. Lo primero es una aceptación. ¿Se ve que aquí va como hacia abajo? Entonces ya cuando se arranca un proceso de aceptación de lo que es normal, de lo que no es normal, de la crisis, entonces creamos una nueva realidad, unos nuevos hábitos, un aprendizaje y en cómo convertimos ese aprendizaje en algo más para al final resolver la crisis y que eso no se convierta en algo que quizás nos llegue a hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamientos surgen en ese momento de crisis? Entonces pueden surgir pensamientos angelicales o positivos o pensamientos negativos, ¿cierto? Eso depende de cada quien. Entonces, ¿cuáles son las pautas importantes para afrontar? Entonces, primero, identificar las características principales que nos permiten ser resilientes. Entonces, me vuelvo agresivo, me deprimo, creo que no puedo, me resisto. Esos son aspectos negativos. Entonces, ¿qué es lo primero? Tomo la responsabilidad. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué me pasa? Acepto lo que me pasa, tomo control, cómo puedo cambiar, creo una nueva realidad, dejo de ser la víctima y comienzo a liberarme. Recuerdo mi territorio interior, entonces cómo me reclamo, los paradigmas, cómo veo las cosas, cómo observo, cómo me guío, para al final tener un autorreconocimiento de esas habilidades en que yo puedo gestionar, recuperar mi tiempo, en ese coraje, esa solidaridad, amor, pasión y todo que me lleva a una persistencia, para finalmente tener unas pautas para manejar ese estrés, un compromiso de sí mismo, aceptar y cambiar, observar y elegir, utilizar todo para aprender, celebrar esos cambios, estar abierto al apoyo, cultivar la alegría y lo que me hace bien, mi creencia en mí. No es solo amor, se trata de amar y la gratitud. ¿Listo, chicos? Esas son las referencias, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda. Entonces abro micrófonos. Denis, creo que tienes abierto el micrófono. Bueno, sí, doctora, era como un ejemplo personal con relación a lo que usted hablaba ahí sobre la resiliencia y la importancia de saber manejar los ciclos de superación de las emociones. Yo considero que en esa parte, bueno, a manera personal he sido bastante resiliente. Bueno, he tenido bastantes circunstancias y consecuencias que me han llevado a pasar del negativismo a afrontar la realidad de muchas situaciones. Pasé por un cáncer, tuve depresión, tuve problemas en los riñones, hace poco pasé por una cirugía y considero, en un momento lo vi como que porque a mí, después fui entendiendo que, hombre, yo le doy gracias a Dios que me pasó a mí, no de pronto a mis hermanos que no tenían una EPS, no a las personas que están alrededor que realmente tienen una situación económica de pronto más complicada que la mía porque yo me encontraba en una empresa laborando, ¿sí?
Hace poquito, bueno, hace un mes exactamente, pasé por una cirugía, estoy en un proceso de recuperación, tuve una cirugía de una fractura de fémur y todo el mundo me dice, pues, oye, recupérate. No, yo sigo para adelante en su proceso y entiendo y comprendo ahora que no es mirar el problema ni el por qué me pasó, es como, ajá, bueno, fue algo que pasó y ya, y para adelante, porque la vida es, no te da espacio como de que te sentarte a llorar sobre lo que ya ocurrió. Ujú. Vale, muchas gracias por nuevamente compartir. Y sí, efectivamente, uno a veces, personas que toca, o normalmente en su vida les toca asumir más cosas que otras, ¿sí? Pero son cosas y no es pensar, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino, bueno, ya esto está, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Y cómo se involucra ante tal situación y qué se hace. ¿Sí? Muchas gracias, Denny. No sé si alguien más tenga una pregunta, una duda, una apreciación para poder cerrar nuestros citas de hoy, que espero pues que haya sido de gran aprendizaje, que pues no haya sido como tan aburridor o tedioso. Entonces los escucho. Si les pareció bien, si algo, yo quedo como en el compromiso pues de enviar el instrumento a la profe Dorian, o si tiene alguna pregunta, entonces para que demos cerrado. Jainer. Profe y compañero, buenas tardes. No solamente agradecerle pues, por el espacio, muy enriquecedor el CIPAS, y pues agradecerle a usted por sacar el espacio, el tiempo, y pues también a los compañeros por aportar sus problemas y situaciones que han tenido en toda su vida. Y pues de nuevamente buenas tardes y gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, hubo alguien, pero creo que se bajó la mano, Paula. Ya como que bajaron la manito. Bueno, mi profe Dorian, entonces no sé si dejamos hasta acá. Sí, mi profe, considero que ya fue muy completo la intervención de ustedes, muy interesante esa experiencia, esas anécdotas que nos han expresado acá, pensando desde la resiliencia, ¿no? Qué interesante. Agradecerle a la profe María Cristina por este CIPAS y pues igual a ustedes por la participación. Espero que todos hayan registrado la asistencia, esto en vista de que algunos manifestaron pues que no encontraron o de pronto no pudieron ubicar en el campus, porque si es bueno desde el campus ingresar, buscar el CIPAS y darle confirmar y pues para que quede la trazabilidad, ¿cierto? Pero bueno, no interesa si algunos lo hicieron muy bien, los que por alguna razón no alcanzaron o no pudieron o no lo ubicaron, aquí nos queda este registro de asistencia para cada uno de ustedes con esta participación. Entonces, pues agradecerle y felicitarlos por ese compromiso de ustedes acá y desearles feliz tarde. Bueno, estemos atentos porque ya la otra semana viene la segunda web, ¿no? Entonces, estar atentos también. Esta semana se cierra la fase 2. Entonces, por favor, quienes tienen por ahí pendiente, hemos estado revisando los foros y hay estudiantes que no han entregado completa esa actividad individual para luego consolidar pues el trabajo grupal como lo pide la guía. Entonces, recomendación. Tenemos un grupo por Teams de acompañamiento donde estamos toda la red. Son muy poquitos los que entran allí, casi que no se ve participación de parte de ustedes, con dudas, con preguntas, con inquietudes. Entonces, para que por favor hagan uso de todas estas herramientas que se facilitan pues para poder estar en un contacto, una comunicación más fluida con cada uno de ustedes. Bueno, entonces les deseo feliz tarde. Muchas gracias, profe María Cristina, por ese CIPAS tan hermoso y tan dinámico y tan, pues, un tema, como les dije al inicio, que a todos nos compete de una u otra manera. Yo les preguntaba, ¿quién no ha tenido estrés? Y creo que la profe también lo preguntó y todos, la profe, yo, todos hemos tenido momentos, espacios de estrés. Ese manejo de emociones es tan indispensable y tan fundamental en cada uno de nosotros. Entonces, un abrazo para todos, feliz tarde y muchas gracias a mis profes que están aquí, los profes de la red que se conectaron, estuvieron aquí acompañando este CIPAS. Feliz tarde para todos. Chao.
Bueno, feliz tarde, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.